Bien, vamos a ver un problema de cinemática, el cual nos indica lo siguiente, que está al inicio del video. Un vagón de transporte sale de un punto A a un punto B a razón de 4 metros por segundo cuadrado. Tenemos datos que varía, dice, a una aceleración de 4 metros segundo cuadrado. Significa durante 6 segundos. Nos está indicando que durante un tiempo de 6 segundos, tenemos una aceleración de 4 metros segundo cuadrado. Y después a razón de 6 metros segundo cuadrado. Significa que cambia esta aceleración hasta 6 para un tiempo que le vamos a llamar T2, que no nos dan como dato, hasta que llega a una velocidad de 48 metros segundo. Entonces nos están dando una velocidad de 48 justamente en este punto, en punto T2, una velocidad de 48 metros por segundo. Punto seguido. El automóvil mantiene la misma velocidad hasta que se aproxima a la estación B. En ese momento se aplican los frenos, impartiéndole una desaceleración, provocando que se detenga 6 segundos después. Entonces, el móvil se mueve a una velocidad constante de 48 metros segundo hasta, dice, que se detiene, o sea, se desacelera 6 segundos después. Eso significa punto seguido. Luego nos indica que el tiempo de recorrido de la estación A a B es de 40 segundos. Tenemos otro dato acá, que el tiempo es de 40 segundos. Por lo tanto, si este móvil se detiene en 40 segundos, 40 menos los 6 segundos que tardó en desacelerarse, nos dan 34. Por lo tanto, estamos hablando que tenemos una velocidad constante hasta los 34 segundos y luego se desacelera. Por lo tanto, esto tiende a 0. Para la construcción de las gráficas nos pide, en realidad el problema, construir las gráficas de aceleración tiempo, velocidad tiempo y desplazamiento tiempo. Por lo tanto, para este caso vamos a utilizar para construir las gráficas, tenemos este dato justamente hasta 34 segundos. También vamos a hacer la gráfica de desplazamiento, pues consideramos lo siguiente, que hasta los 6 segundos, ¿sí? Tenemos 6 segundos como dato. Vamos a calcular primero la gráfica de aceleración versus tiempo. Veamos. Aceleración versus tiempo. Para esta gráfica, para terminar de construir esta gráfica, utilizamos primero la siguiente expresión, que la variación de velocidad va a ser igual al área bajo la curva aceleración versus tiempo. Veamos cómo podemos tener. Dice variación de velocidad. Vamos a ver que la velocidad, primero en el tramo desde 0 hasta 6 segundos. Por lo tanto, de 0 a 6 segundos, la velocidad en el punto 6 menos la velocidad en el punto 0 será igual. Velocidad en 6 menos velocidad en 0. Va a ser igual el área bajo esta curva. El área bajo esta curva, en realidad, esta área es un rectángulo. Por lo tanto, el área es base por altura. Entonces, esto es base multiplicado por la altura. La base, en este caso, va a ser 6 segundos.
esto es igual a 6 segundos, multiplicado por la altura que vale 4 metros segundo cuadrado. Por lo tanto, haciendo esto se nos va a segundos y tenemos que la velocidad en 0 es 0, la velocidad en el punto 6 va a ser igual 24 metros por segundo. Tendría la velocidad justo a los 6 segundos. Para la construcción de esta gráfica, lo que vamos a hacer es que la gráfica va a ser una pendiente de acuerdo al movimiento rectilíneo, pues la gráfica hasta los 6 segundos tenemos justamente que en este punto tenemos los 24 metros por segundo, que están acá, pues esos 24 metros por segundo hasta este punto significa que va a ser una recta hasta ese punto. Tendríamos construida parte de esta gráfica, ¿sí? Ahora, seguimos con aceleración versus tiempo. Tenemos ahora que la variación de velocidad entre el punto T2 y el punto 6 va a ser lo siguiente. La velocidad para el tiempo T2 menos la velocidad en 6, variación de velocidad, va a ser igual al área bajo esta curva. El área bajo esta curva también va a ser base multiplicado por altura. Por lo tanto, al hacer esta multiplicación tenemos lo siguiente. Que la velocidad, el tiempo en el tiempo T2 no conocemos, la vamos a llamar T2 menos 6, esto en segundos. Tenemos la variación T2 menos 6 en el tiempo, ¿sí? En segundos tenemos lo siguiente. La altura es 6 metros por segundo al cuadrado. Área bajo la curva de esta. Al hacer operaciones vamos a tener lo siguiente. Esto se nos va. Tenemos que la velocidad en T2, ese dato lo tenemos. Fíjense, ese dato vale 48 metros por segundo menos, dice la velocidad en 6 que acabamos de calcular, 24 metros por segundo, va a ser igual. En este caso operando voy a tener 6 veces por el tiempo T sub 2 menos 36, en este caso metros por segundo. Por lo tanto, fíjense, haciendo operaciones, aquí tengo 24 metros por segundo, va a ser igual, este menos pasa al otro miembro como positivo, más 36 metros por segundo, esto va a ser igual a 6 veces T2, de donde tenemos que el tiempo T sub 2, esto va a ser igual a lo siguiente. Veamos, haciendo operaciones, vamos a llegar a la siguiente conclusión. Tenemos lo siguiente, en este caso, 24 más 36 nos dan 60, entre 6 nos da 10 segundos. Por lo tanto, este tiempo está dada en 10 segundos. Significa que el tiempo T sub 2 en este punto vale 10 segundos. Entonces, T sub 2 para nosotros vale 10 segundos y con eso tenemos calculado la gráfica todavía de velocidad. Por lo tanto, la velocidad también será otra pendiente de inclinación hacia el punto de velocidad. Con eso tendremos construido la gráfica de velocidad, pero veamos, de acuerdo a conceptos sabemos que si la velocidad es constante, fíjense, acá se mantiene una velocidad de 48 metros por segundo constante y por definición sabemos que la aceleración es a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Fíjense, aceleración es derivada de velocidad respecto del tiempo. Entonces, si estamos haciendo esto, la derivada de una constante respecto del tiempo, ¿sí? Esto es igual a 0. Significa que si la velocidad es constante, la aceleración acá será 0. Por lo tanto, hasta el punto del tiempo de 34 tendremos
una aceleración igual a 0 de acuerdo a la definición de aceleración. Veamos qué es lo que pasa en la desaceleración. Seguimos con la variación de velocidad, el cual va a ser en este caso, en este otro punto, vamos a tener que la velocidad en el punto 40 menos la velocidad en 34 va a ser igual. En este caso, no conocemos el área bajo esta curva, pero podemos decir lo siguiente, que el tiempo, estamos diciendo área, base por altura, la base son 6 segundos, multiplicado por la altura, no sabemos cuánto, le vamos a llamar una aceleración 4, ¿sí? Entonces, tenemos que la velocidad en 40, fíjense, vale 0, menos la velocidad en 34, que vale 48 metros por segundo, ¿sí? Tenemos esa velocidad, va a ser igual a 6 veces multiplicado por la aceleración por segundo por a sub 4, de donde tenemos que esta aceleración va a ser igual a menos 48 entre 6, esto nos da 8 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, tenemos que la gráfica para la aceleración justamente es una desaceleración negativa, la cual nos permite, como la aceleración es constante, tenemos otra recta bajo la curva aceleración de menos 8 metros segundo cuadrado. Con esto, fíjense, tenemos la construcción de la gráfica de aceleración, ¿sí? Como tendremos la gráfica de velocidad en este punto. Para hacer el cálculo del desplazamiento, ya que el problema nos pide cuál es, o sea, la gráfica de desplazamiento y cuál es la distancia entre el punto A y B, pues procedemos para calcular este desplazamiento de la siguiente manera. Vamos a ver para la gráfica del área de la variación velocidad versus tiempo. Tenemos lo siguiente. Vamos a decir la variación, en este caso de desplazamiento, será igual al área bajo la curva velocidad. Entonces, en este caso, fíjense, tenemos construida la gráfica de velocidad. A partir de esto llegaremos a construir la gráfica de desplazamiento. Bajo estas características analizamos lo siguiente. Primero, para el tramo entre 6 y 0 vamos a tener, o sea, tenemos 6 segundos, 10, 34 y 40 segundos. Para cada tramo se analizará esta variación. Veamos. Para el desplazamiento x6 menos x0, esto va a ser igual, desplazamiento acá, variación de desplazamiento, igual al área de esta otra gráfica. Fíjense, esta gráfica es un triángulo, justamente, y el área de esta gráfica es un medio de base por la altura. Eso significa un medio de la base, que vale 6 segundos, multiplicado por la altura 24 metros sobre segundo. Acá esto se me va y tenemos lo siguiente, que x6, el desplazamiento, esto vale 0, justamente en este punto, y tenemos que este desplazamiento va a ser igual a lo siguiente. Vamos a ver 3 por 24. Tendremos un desplazamiento de 72 metros. Por lo tanto, tengo el primer desplazamiento que justo para el punto x6 vale 72 metros. Para realizar esta gráfica, pues sabemos que aquí tenemos 72 metros, pero esto es una
parábola, ya que la relación del movimiento rectilíneo uniformemente variable, el desplazamiento varía con el tiempo al cuadrado. Por lo que esto llega a representar una gráfica como una especie de parábola. Seguimos construyendo. Vamos a ver, para el punto x en 10 menos x en 6 va a ser igual. El área bajo esta curva, fíjense, ahora este área consta de un triángulo y un rectángulo. Por lo tanto, la base 10 menos 6, 4 segundos, multiplicado por su altura, para el primer caso, 4 segundos, la altura va a ser 24 metros por segundo al cuadrado, más la base, un medio, de también 24 metros por segundo al cuadrado. Perdón, metros por segundo. Entonces tendría primero la base de esto por su altura, que es un rectángulo, y el otro que es un triángulo, un medio de la base por su altura. Entonces tenemos que el desplazamiento x10 menos 72 metros va a ser igual a esta operación. Veamos. Esta operación nos va a dar lo siguiente. 24 por 4 más 12 por 4. 144. Entonces, segundo con segundo se me va y tengo 144 metros. Significa que el desplazamiento en el punto 10, vamos a ponerlo acá, x10 va a ser igual a 144 más 72. Eso significa que tenemos un desplazamiento 144 más 72, tenemos 216 metros. Entonces, nuestro segundo desplazamiento también va a ser un paraboloide hasta llegar a los 216 metros. Significa que hasta este punto también tendremos una trayectoria en forma de parábola para el desplazamiento. Seguimos. Lo que sucede aquí es que la velocidad se mantiene constante y sabemos que si la velocidad se mantiene constante justo hasta este punto, su trayectoria será una recta de esta manera, por ser una velocidad constante, con una determinada pendiente. Obviamente, la pendiente la vamos a ver hasta qué punto de desplazamiento en forma de recta, por ser esta velocidad, tendremos que x34 menos x10 va a ser igual al área bajo esta curva. El área bajo esta gráfica va a ser igual, la base va a ser 24 segundos multiplicado por la altura, que vale 48 metros por segundo. De esta manera anulamos esto y tenemos que x en 34 va a ser igual más aquí 216 metros. Tendremos que 24 por 48 tenemos 1152, por lo que el desplazamiento hasta ese punto será 1152 más 216. 1152, 216, 1368. Entonces, hasta acá tenemos una distancia de 1368 metros graficados como una recta, y nos faltaría la última. Para el tiempo de desplazamiento x40 menos x34, el área bajo esta curva, que es un triángulo, un medio de la base que vale 6 segundos multiplicado por la altura, en este 48 metros por segundo, anulándose segundos y teniendo en metros. Por lo tanto, x en 40 va a ser igual a lo siguiente. Veamos.
tenemos 3 multiplicado por 48, 144 más 1368. Nos da 1512 metros. Por lo que aquí, fíjense en la desaceleración, la gráfica de la parábola es una curva invertida contraria a la anterior, por lo que la gráfica en este caso, una parábola hacia arriba si es una aceleración, una desaceleración, una parábola invertida. Por lo que el tramo desde el punto A hasta el punto B del móvil que se desplaza va a ser igual a 1512 metros, con lo que queda respondida, y la construcción de la gráfica se realiza bajo este criterio.